Una niña pequeña estaba concentrada en fabricar algo dentro de la casa de un herrero. Cuando finalmente terminó, una expresión de alivio apareció en su rostro. Ella era la herrera élfica Kerry, que celebraba la forja de su espada. Contemplando su reflejo en la hoja, dijo que era la misma imagen de una espada sagrada que algún héroe usaría un día para derrotar a un rey demonio. Sin embargo, su momento fue interrumpido cuando alguien le arrebató la espada de las manos, decepcionado de que estuviera perdiendo el tiempo de nuevo con armas. El hombre destrozó la hoja que ella había hecho con tanto cariño, diciendo que nadie necesitaba ese tipo de basura. Sus acciones hicieron que la niña se llenara de lágrimas, gritándole que se detuviera. Era su padre Bambú, quien insistía en destruir la alegría de su hija, afirmando que nadie necesitaba más armas. Según él, lo que el mundo moderno quería era magia, no herramientas que pudieran dañar a otros con tanta facilidad. Al notar el silencio de la niña, le preguntó si había entendido. Con un rostro enfurruñado tomó un hacha y una barra de hierro, y con un golpe preciso la partió, declarando que odiaba la magia, porque con ella las cosas que antes tomaban horas en hacerse ahora se lograban al instante. Mientras veía cómo su espada se regeneraba sobre el yunque, quedando como nueva, la niña se quejaba de que lanzar conjuros la dejaba exhausta después de un solo uso. Ignorando todo lo que decía su hija, Bambú gritó que ya le había dicho que dejara de fabricar armas. Esta vez Kerry se alejó y lo dejó hablando solo. Él gritaba que rompería esa cosa en cuanto la encontrara, furioso. Ella respondió que desde ese día comenzaría su viaje para convertirse en la mejor herrera del mundo, diciéndole a su padre que se sentara a mirar. Eso dejó al hombre barbudo confundido, pero apenas pudo decir nada antes de que la chica saliera corriendo llevándose su pequeño taller móvil. Era el 1000º aniversario del día en que el héroe derrotó al rey demonio, así que probablemente todos en la ciudad estaban buscando armas. Al llegar al pueblo, Kerry se sorprendió por la multitud reunida alrededor de una enorme estatua del héroe. Un hombre barbudo estaba cerca de ella sobre una escalera, preguntándose quién había hecho esa escultura. De un solo golpe destruyó la espada de la estatua. La gente cuestionaba el motivo de tal acto, mientras otros no se sorprendían de la relevancia menguante del héroe con los años. Kerry observaba la escena en silencio. El héroe había sido tan poderoso que sus armas se rompían después de un solo uso. Esa figura representaba a Harold, el héroe del fin, el legendario salvador que derrotó al rey demonio. Todo el pueblo parecía estar celebrando cuando de repente nuestra chica usó sus encantamientos para atraer la atención de todos. Abriendo su taller, la pequeña invitó a todos a ver sus armas y herramientas exclusivas, pero los habitantes no parecían muy interesados. Ella mostró su última creación, gritando a un joven y preguntándole si quería echar un vistazo. Seguía intentando atraer clientes, pero con poco éxito. Ya había perdido la esperanza cuando un niño se acercó al puesto y le preguntó si era una elfa. Con ojos brillantes le pidió que le mostrara un truco de magia genial. Sin embargo, Kerry le preguntó si no preferiría ver algunas herramientas que eran mucho más geniales que la magia. El pequeño preguntó para qué servía la hoja frente a ella, sin entender cómo eso podía ser más útil que la magia real. No podía imaginar a nadie siendo feliz usando algo así. Su respuesta dejó a la mujer un poco inquieta. Antes de que pudiera decir algo, dos chicos pasaron volando en una escoba, llamando al niño para que fuera a ver la tienda de magia y se olvidara de esos anticuados objetos. Ella vio cómo su posible cliente se alejaba, sintiéndose triste. Después de que el héroe derrotó al rey demonio, el mundo se volvió pacífico. Con los años la necesidad de armas disminuyó significativamente. Aún así, Kerry siguió fabricando innumerables objetos, pero parecía que todos preferían la magia, ya que nadie se interesaba en sus armas. Pensando en voz alta, dijo que si las cosas iban a seguir así, tal vez sería mejor traer de vuelta al demonio del pasado. Sin embargo, un hombre cercano estuvo de acuerdo con la protagonista y ella lo saludó al notar su presencia. El hombre del pudín dijo que tenía una misión para la elfa y, extendiendo la mano, levantó el taller de la chica en el aire. Ella se mostró confundida por toda la situación. Era como si todo se disolviera en pequeños bloques. En el suelo, un hombre abrió un agujero que inmediatamente envió a la herrera dentro, deseándole buena suerte antes de cerrar el portal. Allí cayó al suelo con su taller completamente destruido bajo ella. Estaba definitivamente perdida y lo último que recordaba era haber caído en un agujero en la ciudad. Mirando alrededor, se preguntaba si aquel lugar era el subsuelo, aunque aún podía ver el cielo. Cuando finalmente se dio cuenta del estado de su taller, su mundo se derrumbó. No podía creer que todas las armas que pasó años fabricando para el Festival de los Héroes estuvieran rotas. Sin embargo, algo más interesante llamó su atención. Un pedazo de mineral maldito Ceresman brillaba en el suelo. Era un mineral raro que emitía miasma. Cualquiera que lo tocara podía sentir su vida drenarse al instante. Tan raro que algunos incluso dudaban de su existencia, y mientras observaba la piedra, Kerry concluyó que esa debía haber causado un daño masivo. Sabía que si la tocaba perdería algunos años de vida en un instante. Sin embargo, si tenía una de esas podría crear un arma increíble. Así que no dudó en intentar arrancarla de la pared.
era una mezcla de un enano codicioso y una elfa longeva, por lo que su esperanza de vida era un pequeño precio a pagar. Después de mucho esfuerzo logró extraer el mineral. Celebraba el hecho de ser una elfa, sin embargo su momento de celebración no duró mucho porque fue interrumpida por la presencia de 4 monstruos llamados Sabuesos de la Muerte que Kerry juraba habían estado extintos por siglos. Las bestias se acercaron a la protagonista, que rápidamente protegió su nueva adquisición, corrió lo más rápido que pudo siendo perseguida por los pequeños monstruos. No podía dejar de preguntarse qué clase de lugar era ese, con paisajes que nunca había visto, minerales raros y monstruos supuestamente extintos. Una de las bestias casi la atrapó cuando Kerry pisó él borde de unas rocas que colapsaron al suelo. Apenas tuvo tiempo de procesar el dolor porque algo más importante llamó su atención. De repente se dio cuenta de que estaba en una especie de arena, con una criatura encadenada a su lado. En realidad parecía un ser humano encadenado por 2 enormes garras de dragón. Al mirar al hombre de cabello largo se preguntaba si aún seguía con vida a pesar de estar en un estado terrible. De pronto el hombre habló. «Dámelo», fue lo único que salió de su boca. La chica le pidió que lo repitiera. Sin embargo, la conversación se vio interrumpida por el avance de los sabuesos, que hasta entonces habían permanecido en silencio en el piso superior. La chica esquivó torpemente arrojando el mineral frente al prisionero. Definitivamente no quería que su final fuese en un lugar como aquel. Al intentar alcanzar la piedra recordó las duras palabras de su padre sobre que ya nadie necesitaba armas, y tenía razón. Ninguna de las armas de Kiri había sido necesaria hasta entonces. Sin embargo, todo cambió cuando el muchacho le pidió que le diera un arma. Sus palabras hicieron que los ojos de la chica brillaran. Aunque la situación era extraña y no tenía idea de quién era él, estaba dispuesta a dejar que se convirtiera en el portador de su primera obra maestra de grado superior. De un martillazo destruyó el mineral en segundos, convirtiéndolo en una espada de Ceresman. El desconocido declaró que con un arma así podría eliminar a los monstruos de una vez por todas. Parecía invadido por una ola de determinación al ver el objeto frente a él, rompiendo las cadenas que lo habían mantenido prisionero hasta entonces. Kerry observaba la escena con admiración y sorpresa. Rápidamente el hombre de cabello largo tomó la nueva espada mientras veía cómo las garras que lo aprisionaban tomaban la forma de una criatura mucho más grande de lo esperado, y dijo que habían estado atrapados juntos allí, para que la bestia pudiera mantenerlo sellado, pero confesó que después de tanto tiempo lo consideraba un hermano. La situación dejó a Kiri atónita. Era increíble, la bestia rugió en su aterradora forma y ella estaba segura de que derrotar algo así era imposible. Era un espectáculo tan horrendo que incluso los sabuesos huyeron aterrorizados de la criatura. Sin embargo, el muchacho permanecía impasible frente a ella, ignorando los gritos del monstruo. Justo antes de él los sonidos eran lo suficientemente poderosos para destrozar el lugar, enviando rocas por todas partes. Mientras Kiri permanecía acurrucada en el suelo, el chico lo provocaba aún más, preguntándole si se sentía somnoliento y diciéndole que abriera los ojos porque él estaba justo allí. El hombre de cabello largo admitió que si estuviera desarmado jamás vencería a esa cosa, pero ahora tenía un arma lo bastante buena como para hacerlo invencible. La criatura cargó contra él deseando jugo de fresa. Aún así no se inmutó. Se despidió de la bestia, a la que incluso se tomó la molestia de llamar hermano, antes de golpearla con la espada incrustada de cerucita en un movimiento conocido como la llamada del muerto. Fue suficiente para drenar la fuerza vital de la bestia, reduciéndola a un montón de huesos. Kiri no apartó la vista ni un segundo. Estaba maravillada por lo que veía frente a ella. El cúmulo de almas flotando hacia el cielo era increíble. Simplemente el muchacho había derrotado al monstruo gigante de un solo golpe, pero cuando notó que su arma se desmoronaba comprendió quién era la persona frente a ella. Aquel conocido por ser tan poderoso que todas sus armas se rompían después de un solo uso. Harold, el héroe delfín. Él observó la espada disolverse en sus manos, confirmando que no podía resistir su poder. Aún así acarició la cabeza de la chica diciendo que ese golpe bastaba para reconocer el talento de la elfa para forjar armas increíbles. Sus palabras conmovieron a la niña, recordándole cuando era solo una cría y recibía el mismo tipo de elogio de su padre. Era todo lo que necesitaba escuchar. Esas palabras fueron las que la convirtieron en herrera al final. Su momento no duró mucho, porque ambos se pusieron en alerta al sentir la presencia de los buitres que habían regresado con toda su fuerza ahora que el jefe había caído. Al notar la preocupación en la voz de Harold, Kerry preguntó si no podía derrotarlos como hizo con la bestia, pero él explicó que ya no tenía su espada y le pidió a la elfa que le fabricara otra, solo para ser regañado por lo difícil que era hacer una espada como la anterior, pero él la ignoró diciendo que debía apresurarse porque para él las armas eran solo objetos desechables. Rodeados por las criaturas, le dijo a la chica que transformara rápidamente algo en un arma, pero ella explicó que no podía hacerlo sin los materiales necesarios. Sin embargo, se desplomó en el suelo antes de terminar su razonamiento. Harold observaba la escena impaciente, llamando inútil a la elfa.
Kerry solo podía pensar en las duras palabras de Bambú y en el niño de antes que insistía en que nadie querría lo que ella fabricaba. Se sobresaltó al escuchar nuevamente que las armas eran solo objetos desechables. Cuando finalmente se levantó era como si hubiera despertado de un largo sueño. La chica notó un esqueleto de pie junto a ella, lo que la hizo gritar aterrorizada. Al oír su pánico, Harold le dijo que se calmara, ya que solo estaban a salvo gracias a ese cuerpo puro de huesos y a que su ojo era un lirio celestial, una flor odiada por los monstruos. El dueño de ese esqueleto debía haberla plantado en el cuerpo para sobrevivir a los ataques, aunque no funcionara del todo bien. Cambiando de tema, el muchacho preguntó si la herrera tenía hambre y le ofreció una brocheta de cachorro de sabueso de la muerte asado. La visión hizo que Kitty gritara aún más fuerte, pero Harold permaneció tranquilo pidiéndole que se relajara. Era muy tierna. Ella dejó claro que ese no era el problema, pero su estómago rugió con fuerza demostrando que no estaba en posición de elegir en ese momento. Mirando su comida, trató de ignorar el horror y mordió rápidamente la brocheta. Sorprendentemente, la chica adoró el sabor del cachorro que Harold dijo haber atrapado mientras huían de los perros, y se quejaba de que todavía tuvo que cargar con la chica inconsciente hasta la zona segura donde estaban ahora, pero advirtió que salir de allí no sería fácil. Señalando la legión de monstruos alrededor, explicó que su comida favorita era la dura piel de los enanos, lo que la puso en alerta. Aún así, Kitty lo animó diciendo que lo lograrían si trabajaban juntos, sugiriendo que ella podría forjar las armas para que él las usara. Pero mientras arreglaba su aspecto, él la interrumpió diciendo que saldría de allí solo. Incluso afirmó que quedarse con la chica solo lo retrasaría, ya que se desmayaba cada vez que tenía que usar magia para cualquier cosa. Era obvio que era medio enana con solo mirarla, y la sangre enana no mágica hacía que la magia pusiera una enorme carga en su cuerpo. La información tomó a la chica por sorpresa, así que esa era la razón por la que usar magia la agotaba tanto. Mientras repetía que debía quedarse allí, Kitty permaneció atónita de que Harold hubiera descubierto eso solo con mirarla. El héroe explicó que mientras el lirio siguiera floreciendo estaría a salvo, y le dijo que disfrutara el resto de su vida con su amigo de huesos, pero la chica rechazó la propuesta. Se negó a pasar el resto de sus días en ese agujero. Tenía ambiciones mucho más grandes, como convertirse en la mejor herrera del mundo. Su sueño no sorprendió al chico, que la miró con desdén. Aunque su última arma se había roto, ella creía que la siguiente no lo haría. Quería demostrar que podía crear armas tan fuertes que ni el rubio podría romperlas. Su discurso no interesó a Harold, que se quejaba de su pelo desordenado, ignorando por completo a la elfa. Dolida, ella dijo que era terrible cortando cabello, pero el tipo respondió que solo necesitaba que fuera más corto, así que no importaba cómo quedara. Ella extendió la mano pidiéndole que le entregara las tijeras de una vez. Mientras recortaba el flequillo del hombre de cabellos largos, Harold comentó que parecía acostumbrada a hacer eso. Entonces la elfa explicó que desde pequeña cuidaba la barba de su padre, por lo que era hábil en ello. Kitty preguntó si el tipo frente a ella era realmente un héroe, y él explicó que lo había sido hacía mucho tiempo, lo que la hizo cuestionar si los héroes no se suponía que debían disfrutar trabajando y protegiendo a la gente, pero Harold le pidió que no llenara su cabeza de fantasías, explicando que ahora era un hombre libre. Irónicamente, ella le pidió que la ayudara a ser libre también, llamándolo el gran ex-héroe, y el chico la corrigió llamándola herrera llorona mientras se presentaba como Harold, y ella hacía lo mismo proclamándose Kitty la mejor herrera del mundo. Ya con su corte de cabello terminado, él tomó prestada la ropa del flacucho para tener algo que vestir. Olía a polvo, pero no estaba en posición de ser exigente. Cediendo, dijo que la elfa podía seguirlo, pero tenía que ser rápida. Sin embargo, la pequeña rubia cuestionó por qué era ella la que tenía que cargar con todo el equipaje. Antes de salir, recordó algo muy importante: la flor protectora que aún estaba incrustada en el ojo del esqueleto, así que sugirió llevársela para mantener alejados a los monstruos. Al notar lo que estaba a punto de hacer, Harold gritó regañándola, pero ya era demasiado tarde y la planta se desmoronó en la mano de Kitty. Él preguntó si la elfa la había tocado, y la pequeña explicó que pensó que estarían más seguros si la llevaban con ellos. El problema era que el lirio celestial se marchita en el instante en que alguien lo toca, algo que nuestra chica definitivamente no sabía. Nerviosa, confirmó que la flor había desaparecido, así que ahora estaban desprotegidos. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, los sabuesos de la muerte cargaron contra ellos. Kitty trató de esconderse mientras Harold luchaba valientemente contra esos monstruos. No pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos destrozara la pila de huesos que estaba en el suelo. Cuando se hizo añicos, la pequeña notó que el bulbo de la planta estaba en lugar de su corazón. Entonces tuvo una idea brillante: podría usarlo como un arma de combate cuerpo a cuerpo. Eso sería una sentencia de muerte para la bestia. Todo lo que necesitaba era hacer un arma que permitiera ataques a larga distancia. Pensando en eso, decidió fabricar un arco y flechas, que sería la mejor opción contra tantos enemigos. Convencido
Harold sostuvo su nueva arma y declaró que si era él quien la blandía, la naturaleza del arma no importaba. Apuntó la flecha a un lugar al azar, lo que puso a Kiri aún más desesperada por la situación. La flecha se transformó rápidamente en un gigantesco lirio celestial sobre los monstruos y luego incontables flechas comenzaron a caer como una verdadera lluvia de cuchillas en una especie de encantamiento llamado Lágrimas de los cielos que acabó con los sabuesos uno por uno, como era de esperar. Al final de la batalla el arma desapareció en las manos del rubio, que observaba la escena satisfecho, pero su paz fue interrumpida por una herrera súper gruñona que gritaba preguntándole por qué no le había dicho antes que la flor se marchitaría si la tocaba y regañándolo para que fuera más cuidadoso con sus poderes y no rompiera todas sus armas de una sola vez, algo que él dejó claro que no iba a suceder. Indignada, la pequeña le pidió que al menos cargara con la mitad del equipaje que ella llevaba sola, ya que todavía estaba mareada por la magia que había usado. Pero el chico fue tajante diciendo que los enanos se suponía que eran fuertes y que si no le gustaba el trabajo podía quedarse allí, lo que solo la frustró aún más. Ese bruto rompía todo lo que ella hacía de un solo golpe. Según las leyendas se suponía que era una persona muy compasiva, así que o era un rumor muy mal contado o él mismo había cambiado con los años. Ahora que tenía tiempo para pensarlo más detenidamente, ni siquiera había elogiado su arma esta vez. Sin embargo, su momento de reflexión se vio interrumpido cuando un enorme dragón de repente atrapó al chico, dejándolo confundido y haciendo que Kiri gritara llamando al héroe, aunque no ayudaba en nada. Era difícil de creer que estuviera siendo llevado por un dragón. Kiri siguió intentando llamar su atención hasta que se dio cuenta de que él estaba girando. La pequeña trató de protegerse con los brazos, pero sabía que la única manera de ayudar al chico era ir con él, así que agarró la cola del dragón aunque estaba aterrada. Mientras ya volaban, la herrera seguía gritando preguntando qué clase de héroe se dejaba secuestrar tan fácilmente. Sin embargo, detuvo la perorata cuando notó el hermoso paisaje del lugar. Nunca había visto nada igual y estaba realmente encantada. Mientras disfrutaba del viaje, el dragón se preparó para aterrizar en lo alto de un largo pilar. Kiri fue arrojada al suelo en cuanto llegaron a la cima mientras el héroe aterrizaba suavemente. Su cabeza dolía por el golpe de la caída, pero ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo, advirtiendo a su compañero que la bestia iba a devorarlos. Después de todo, los había llevado directamente a su nido. Comentó que el lugar era bastante hermoso y preguntó de qué estaba hecho. Entonces notó la presencia de dragones bebés que parecían extremadamente frágiles. Cuando uno de ellos abrió los ojos con dolor, Kiri se confundió. Su madre lo observaba mientras la pequeña criatura parecía llorar. La chica sugirió que estaban intentando comunicarse y que la madre los había llevado allí para intentar ayudar a sus crías. Luego afirmó que tendrían que alimentarlos mirando a una de las crías acostada. Sin embargo, Harold permaneció frío cuando Kiri se acercó a acariciar a una de las pequeñas criaturas y se sorprendió por una repentina interrupción. El hombre se aseguró de poner suficiente fuerza para agrietar el cráneo del dragón. La escena dejó horrorizada a la rubia, que gritó al chico que se detuviera exigiéndole si siquiera sabía lo que estaba haciendo. Al no funcionar, lo agarró por la capa y lo sacudió entera pidiéndole entre súplicas que dejara de ser tan cruel. Sin embargo, el muchacho se mantuvo calmado diciéndole que se apartara antes de preguntarle si no había notado nada extraño. Cuando Kiri miró la escena, vio al monstruo de pie, como si nada le hubiera pasado a la cabeza. Incluso Harold se mostró algo sorprendido por la situación. Ella preguntó cómo había descubierto el rubio que no eran realmente dragones bebés, pero él no lo explicó. Solo dijo que lo que importaba era que ahora tenían más comida. Kiri quedó congelada preguntándose qué era en realidad esa cosa. Era un mimetismo. Podía tomar la forma de cualquier cosa que consumiera y se aprovechaba de la confusión de la gente para atacar. En otras palabras, lo que tenía delante era una copia de lo que quedaba de una cría de dragón. No tardó mucho en regenerarse. Riendo, la criatura habló diciendo que aunque los dos habían descubierto el truco, la dragona aún creía que era uno de sus hijos porque no podía distinguir lo real de lo falso. Volando con otro bebé en sus brazos, declaró que aquello jugaba a su favor, ya que no necesitaba mover un dedo, pues la madre dragón le traía la comida con frecuencia y entonces se quedaba con todo para sí, lo que explicaba el estado actual del otro pequeño monstruo que se acercaba a su madre. Comentó que la bestia ni siquiera sabía que había perdido a uno de los gemelos y se rió en su cara llamándola patética. Preguntándose cómo podía no darse cuenta de algo tan obvio, Kiri rechinó los dientes antes de estallar gritando al mimetismo que dejara de burlarse de una madre que hacía lo mejor que podía. Luego sacó su equipo de la mochila preparándose para lanzar uno de sus hachas. La chica gritó que había escuchado al dragón llorar y sabía que él solo era un miserable mentiroso. Cuando finalmente lanzó el arma, le exigió a la criatura que soltara al verdadero bebé que aún tenía, pero se protegió fácilmente con sus alas burlándose de la muchacha. La herramienta terminó cayendo cerca de Harold, que observaba todo en silencio. Volando sobre el mimetismo, preguntó si la elfa realmente pensaba que podía derrotarlo con ese pedazo de chatarra, llamándola niña tonta. Cuando la protagonista hervía de rabia, él seguía riendo.
Entonces el héroe recogió el arma del suelo y con un simple golpe partió al monstruo en dos. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera el mimetismo pudo procesar el ataque a tiempo. Pedazos de la criatura volaron por todas partes, como de costumbre Harold rompió el arma después de un solo golpe, el monstruo quedó esparcido y sabía que no podía transformarse bien en ese estado. Al darse cuenta de la situación la dragona cargó contra uno de los fragmentos con rabia en los ojos y lo mordió sin dudarlo, esta vez gritó suplicando que recordara que era solo su hijo. Kiri contempló la escena incrédula, la madre acabó con el monstruo en ese mismo instante, solo bastó con exponerlo para que todo se viniera abajo, lo que hizo que la elfa se preguntara si la dragona lo había sabido desde el principio pero no podía atacarlo porque aunque todo era mentira el mimetismo aún parecía uno de sus hijos. Sosteniendo a la única cría sobreviviente en sus brazos intentó consolarlo diciendo que todo estaría bien de ahora en adelante y llamó con cuidado la atención de la bestia preguntando si era posible que en realidad fuera un dragón padre en lugar de una madre como habían asumido. Sin importar el género el dragón se acercó a su hijo en un gesto de afecto. Kiri confirmó que el malvado mimetismo no los molestaría más, lo que hizo que la bestia se acercara aún más al rostro de la pequeña y luego le lamiera la cara en señal de gratitud provocando que la chica riera un poco por las cosquillas. A pesar de toda la conmoción el héroe seguía malhumorado y Kiri le preguntó si no quería también un lametón, cosa que claramente no era el caso. Mientras tanto el bebé dragón no dejaba de reír con su madre. Con solo mirarlos era evidente que ese dragón haría cualquier cosa por sus hijos, entonces una lágrima rodó por su rostro y Kiri preguntó si estaba llorando. Sin embargo se sorprendió al ver cómo sus ojos se llenaban de bultos formando un aspecto aterrador. La elfa no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que todos los bultos reventaron haciendo que la criatura gritara. El bebé que había estado sonriendo hasta entonces entró en pánico al ver a su madre sufrir y Kiri lo sostuvo con más fuerza. El rostro del dragón se volvió completamente desfigurado y luego se desplomó en el suelo totalmente derrotado. Ella no entendía cómo eso podía ser posible y el pequeño monstruo lloraba valientemente por su madre. Harold le dijo que se quedara detrás de él comentando que pensó que con la cría había sido suficiente pero claramente se había equivocado porque la criatura empezó a tomar un color más oscuro. De repente se levantó riendo en voz alta declarando que la dragona había cometido un gran error al meterlo en su boca, ahora esas alas eran suyas, el mimetismo había vuelto. Kiri miraba a la criatura delante de ella incrédula mientras el bebé en sus brazos lloraba intentando alcanzar a su madre, trató de explicarle que aquello ya no era su mamá pero el pequeño seguía desesperado. Aunque ella insistía en que solo era el mimetismo disfrazado, el dragón rugió que había planeado esperar hasta ser fuerte pero con esas alas los planes cambiaban, ahora podía abandonar el exilio. La palabra exilio confundió a Kiri, ¿qué significaba exilio? En medio del caos Harold llamó su atención, quería fabricar un arma para derrotar al mimetismo y no tenía intención de ocultárselo al monstruo. Sin embargo la elfa dijo que no lo permitiría frente al bebé argumentando que él aún pensaba que esa cosa era su madre, mientras la criatura se burlaba de la idea afirmando que ahora era un dragón y que el humano no podía ni ponerle un dedo encima. De repente exhaló una intensa llama. El nido quedó destruido dejando a la elfa desesperada pero el mimetismo reía maniáticamente ante la escena diciéndoles que se pudrieran en el infierno. La pequeña gritó al darse cuenta de que estaba cayendo y el héroe le dijo que abriera bien los oídos para escuchar lo que tenía que decir. Las armas son herramientas de supervivencia, dijo el hombre sin dudar. Harold le asegura que si fabricaba un arma morirían junto con el dragón bebé que llevaba en brazos, por lo tanto debía ver la misión de acabar con el mimetismo como su única oportunidad de salvar a la cría. En medio del caos le pregunta por qué Kiri hacía armas, la inesperada cuestión deja a la elfa pensativa. Tenía razón, ella era una herrera, claro que fabricaba armas que quitaban vidas pero también las salvaban. Era una espada de doble filo, rebuscando en su bolsa ya sabía lo que debía hacer. Era el momento de forjar un arma capaz de salvar a ese pequeño. Rápidamente la elfa usó su magia junto con su hacha de forja para crear un arma usando el material del nido. Al notar la herramienta el mimetismo preguntó qué era esa cosa a lo que el héroe respondió fríamente que era el arma que iba a matarlo. La criatura no tenía idea de dónde sacaba esa seguridad pero lanzando llamas dijo que quería verlo intentar cumplir su promesa. En un movimiento veloz el hombre lanzó la hoja hacia la bestia, que pareció sorprendida por el poder del golpe. Estaba usando la navaja del dragón que podía partir a la criatura en dos. Al ser golpeado el mimetismo lo llamó idiota diciendo que no servía de nada cortarlo ya que siempre se regeneraba, pero se interrumpió cuando Harold explicó que no estaba apuntando a él. Había destruido todo el nido y dijo que en realidad iba tras el cuerpo principal del monstruo. Sabía que la criatura podía esconderse en algún lugar seguro mientras transformaba sus tentáculos admitiendo que era una técnica ingeniosa. Cuando se dio cuenta estaba en las manos del rubio, el mimetismo tartamudeó rogando por misericordia sugiriendo una alianza entre los dos.
Argumentó que podrían dejar ese lugar juntos, pero el héroe no estaba interesado y aplastó el verdadero rostro de la bestia, declarando en voz alta que no quería estar cerca de una criatura capaz de convertirse en cualquier cosa. Luego remató al mimetismo sin dudar, con su golpe el cuerpo de dragón que había tomado antes se disolvió en el aire junto con el arma que había usado para llevar a cabo la aniquilación. Ahora, con el daño hecho, el dragón bebé lloraba de miedo mientras la elfa parecía impresionada por todo. Algún tiempo después la chica estaba subida en las ramas de un árbol intentando alcanzar una de las frutas allí arriba. Al notar su esfuerzo excesivo, Harold le preguntó si realmente iba a comer eso y ella replicó, harta de las asquerosas elecciones de comida del tipo, dispuesta a mostrarle cómo hacer una sopa enana adecuada. Cuando finalmente logró agarrar el tomate de piedra del árbol celebró, pero un simple golpecito en el fruto reveló que no estaba maduro, era demasiado duro para comer. Se giró desconcertada por el hecho de que había tantos tomates verdes alrededor hasta que notó algunas ramas que parecían haber sido cortadas por una hoja. Entonces gritó a Harold que podía haber otras personas atrapadas allí además de ellos. El dragón bebé voló hacia la pareja trayendo consigo un tomate rojo, lo que deleitó a la elfa, que ya le había puesto un nombre. Peter acarició la cabeza de la criatura en señal de gratitud cuando Harold preguntó si planeaba llevarse a esa cosa con ellos, lo cual para ella era obvio ya que explicaba que llevaba tiempo siguiéndolos, pero el héroe la llamó descuidada por eso y afirmó que los dragones eran las bestias más inteligentes de todas y podían acabar con ella en un abrir y cerrar de ojos. Luego miró fijamente a Peter diciendo que ya lo veía como un enemigo, pero la elfa explicó que eso era solo porque pensaba que Harold había destruido a su madre, lo cual la entristecía porque siguiendo esa lógica había sido su arma la que había causado todo ese daño. Sin embargo, hasta ahora nunca había tenido a alguien en quien pudiera confiar de verdad, así que mientras el pequeño la necesitara quería permanecer a su lado. Kiri le preguntó a Harold si como ex héroe no conocía esa sensación como un ardor en el pecho. Fue entonces cuando Peter estornudó cerca de la bufanda del rubio, chamuscándola accidentalmente con fuego. La escena hizo que el tipo comentara que la sensación de ardor parecía estar en su cabeza. En cambio, algún tiempo después el pequeño usó su llama para encender una fogata, lo que bastó para que Kiri lo elogiara por el buen trabajo, pero Harold permaneció malhumorado diciendo que después de tantas horas el dragón solo había logrado escupir una diminuta llama. A Kiri no le molestó y simplemente dijo que empezaría a preparar la cena. Cuando por fin estuvo lista, presentó con gran orgullo la sopa de tomate de piedra que había hecho. Tanto ella como Peter se deleitaron con el plato. Tal vez era el hambre, pero Kiri afirmó que era la mejor que había preparado hasta ahora, aunque el chico ni siquiera había probado la comida todavía. Estaba soplando la sopa para enfriarla más rápido, lo que la sorprendió pues no pensaba que estuviera tan caliente. Lo observaba atentamente hasta que perdió la paciencia, preguntándole cuánto tiempo iba a seguir soplando ese cuenco porque no sabría bien si se enfriaba tanto como una roca. Con su habitual encanto él le dijo que lo dejara en paz, lo que provocó una pequeña risa en la elfa. Ella se disculpó diciendo que se reía de una tontería y explicó que solía verlo como una especie de monstruo pero que en realidad era humano, lo cual para Kiri era un alivio. Cuando el chico levantó la cabeza para mirarla notó una extraña silueta detrás de la elfa. En un movimiento rápido lanzó el cuenco de sopa en dirección a la criatura que se escondía allí, lo que sobresaltó a Kiri haciéndola gritar, pero su golpe dio de lleno evitando que apuñalara lo que tenía como objetivo. Esa figura quedó ahora cubierta de sopa de tomate aún caliente. El vapor que salía de su cabeza le dio al héroe la oportunidad de decir que tenía razón sobre la temperatura de la sopa, pero Kiri solo comentó que sabía que había más personas alrededor. Observando con cautela, él estuvo de acuerdo. En las ramas varios hombres estaban observando al grupo, especialmente un chico de cabello oscuro que los miraba con una expresión severa, y Harold bromeó diciendo que habían llegado más invitados a probar la sopa de la elfa. Así que el video termina aquí. Si no quieres perderte la próxima parte, activa la campanita de notificación y nos vemos la próxima vez en el canal de Tops.